el presidente hará una solicitud especial a fin de que le concedan recursos para el muro fronterizo y crear la Fuerza Espacial como una nueva rama del Pentágono en el presupuesto de la Casa Blanca que será dado a conocer la semana próxima, adelantó un funcionario norteamericano. Por primera vez, Trump tiene previsto ajustarse a las estrictas restricciones de gasto impuestas hace años, aun cuando los legisladores las han evitado principalmente mediante nuevos acuerdos presupuestarios. La situación posiblemente derive en un enfrentamiento con el Congreso. El funcionario dijo que el presidente se compromete en su plan a equilibrar el presupuesto en 15 años. Trump pretende $750.000 millones para la defensa, un incremento para las Fuerzas Armadas, al tiempo de reducir 5% los gastos discrecionales ajenos a la defensa, indicó el funcionario, que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el documento antes de que fuera hecho público. Los presupuestos son considerados principalmente planes de las prioridades de la Casa Blanca. El presupuesto de Trump para el año fiscal 2020 aumentará las solicitudes de recursos para algunas agencias y reducirá los de otras en un reflejo de las prioridades. Se han propuesto reducciones para la Agencia de Protección Ambiental, por ejemplo. El funcionario manifestó que el Congreso ha ignorado las reducciones de gastos del presidente desde hace mucho tiempo. El presupuesto federal está lleno de gastos innecesarios, apuntó, y el gobierno continúa comprometido con equilibrar el presupuesto. Luego de no haber logrado la aprobación del Congreso de los fondos para construir el muro, Trump anunció en febrero la emergencia nacional. El mandatario justificó su decisión al sostener que su país sufre una invasión con drogas, con tráfico de personas y de pandillas. Bajo la emergencia nacional, el jefe de Estado puede desviar los fondos de otras partidas presupuestarias ya autorizadas por el Congreso y dedicarlos a su proyecto. Trump reiteró en más de una oportunidad que necesita $8.000 millones para el muro. Desde principio de año, el presidente ha mantenido una fuerte tensión con el Partido Demócrata, que se opone a la construcción del muro, que derivó en el shutdown más largo en la historia del país. Con información de APMAS sobre este tema, Trump declaró emergencia nacional, pero Estados Unidos comenzó a construir el muro con México hace 100 años. Dicen que el muro es medieval, pero funcionó entonces y funcionará incluso mejor ahora,